Vaya conmigo al libro de Jueces, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Libro de Jueces, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Dice así el libro de Jueces, capítulo 13, versículo 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de ¿quién? Dos cosas, quiero que las tenga ahí en el borrador. Número 1, este niño iba a ser nazareo. Número 2, la razón por la cual iba a nacer era porque este niño iba a comenzar a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: aquí tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Cuando tú lees esta historia, es una historia muy conocida y muy particular, y es la historia de un hombre llamado Sansón. Cuando tú hablas de Sansón, hablas de un hombre el cual nace bajo una visitación de un ángel. El ángel visita a su mamá, y la Biblia dice que su mamá era estéril, pero su mamá experimenta un acontecimiento sobrenatural donde un ángel le dice: darás a luz un hijo. Y este muchacho tiene un destino y tiene una razón, tiene un porqué de su nacimiento. Y la razón de Sansón por la cual Dios permite que sea engendrado en el vientre de su mamá es porque Sansón vino a la tierra con un propósito. Y quiero que sepas algo que trato siempre de recordar, y es que yo quiero que usted se saque de la cabeza la idea de que Dios tiene un plan contigo desde el día que un profeta te profetizó y desde el día que tú llegaste a la iglesia. Eso es una mentira. Usted tiene que entender que Dios no está tejiendo un plan contigo a partir de ahora. Dios tiene un plan contigo desde antes de tu nacimiento, desde antes de la fundación del mundo. Y eso debe causar en ti seguridad, porque saber de que Dios tiene un plan conmigo desde antes que yo naciera es entender que todo lo que me acontece y todo lo que me pasa hace parte de un diseño. Ahora, cuando tú estudias la vida de Sansón, Sansón es una persona la cual es traída a la tierra porque tenía un propósito, tenía una asignación. Y la razón por la cual es traída es porque él iba a ser la persona que iba a salvar a Israel de las manos de los filisteos. Ahora, cuando el ángel visita a su mamá, el ángel da algunos parámetros, algunos puntos a llevar para que el nacimiento pueda ser ejecutado de manera correcta. El ángel le dice a esta mujer: tú no beberás vino, no beberás sidra, no comerás nada inmundo, porque este niño será nazareo. Y cuando tú entiendes que es nazareo, tú tienes que entender que los nazareos eran personas que de alguna manera eran apartados para un destino. Eran personas especiales, eran gente particular, era gente que su vida estaba consagrada a Dios. Los nazareos eran personas que estaban estipuladas para cumplir algunas funciones en la tierra. Un nazareo era alguien que tenía un llamado especial de parte de Dios, que tenía una característica importante, que tenía un pacto divino. Y estas personas tenían algunas cuestiones que no podían realizar producto del pacto que tenían con Dios.
algunos nazareos en la Biblia, como Samuel, como Sansón, usted va a ver que hacían cosas particulares. Y lo primero que un nazareo no podía hacer es que esta gente no podía consumir nada relacionado con la vid. Esta gente no tomaba vino, esta gente no tomaba licor, esta gente no consumía vinagres, esta gente no tenía relaciones con las uvas, ni con las frescas, ni con las secas. Esta gente estaba alejada de cualquier cosa que tenía que ver con la vid, porque esto simbolizaba una renuncia al placer. Cuando ellos se negaban de consumir estas cosas, lo que estaban haciendo era simbolizando una renuncia al placer. Era una manera de decirle al mundo: yo soy alguien que renuncio a mi placer porque me debo a un destino mayor, me debo a una razón superior a mí, me debo a una causa divina. Entonces ellos no consumían nada de la vid, pero tampoco podían cortarse el cabello. Era otra cosa que los nazareos no podían hacer. Los nazareos no se cortaban el cabello. Había un pacto, había una razón allí, y esto básicamente simbolizaba una consagración que no se esconde. Era una manera de decirle al mundo: soy nazareo. Quiero que cuando me vean con el cabello largo, sepan que soy alguien diferente, sepan que tengo un pacto divino, sepan que soy alguien que está guardando su vida para un destino en Dios. Entonces los nazareos no consumían nada de la vid, pero tampoco se cortaban el cabello. Hay gente que parece nazareo también. Tú has escuchado: ¿y tú por qué no te motilas? No, porque estoy pagando una manda. Era algo así, algo relacionado así. Entonces, número uno, ellos no podían consumir nada de la vid. ¿Está conmigo? Número dos, no podían cortarse el cabello. Número tres, no podían acercarse a los muertos, ni a muertos, ni a familias, ni a amigos muertos, ni a nadie, ni a animales, ni a nada muerto. Ellos no podían tener contacto con nada muerto. Y esto simbolizaba una separación radical de lo que contamina, de lo que drena la vida. El nazareo no podía tener contacto con nada que simbolizara muerte. No podía tener contacto con nada que simbolizara muerte. Entonces estas tres características definían a un nazareo. Cuando tú estudias la vida de Sansón, Sansón tenía una particularidad. Y Sansón, téngame paciencia, voy a levantar bien esto para que usted me entienda. Sansón, aparte de ser nazareo, tenía una característica que usted la va a leer en la Biblia. El tipo era ultra mega fuerte, era un tipo súper fuerte, con un talento particular, un tipo que tenía una fuerza descomunal, una cosa extremadamente sobrenatural. Era como una especie de superhéroe, era como un Superman de verdad. Sansón era alguien que tenía mucha fuerza, que tenía un don, que tenía una herramienta que Dios había depositado en su vida para que pudiera cumplir el propósito por el cual lo habían creado. Porque si hay algo que quiero que vayas entendiendo, es que dentro de ti hay herramientas que a veces tú ni siquiera conoces, pero que Dios puso, que tienen que ver con tu destino de vida, que tienen que ver con lo que tú viniste a hacer en la tierra. Ahora entiendo por qué toda la vida yo fui imprudente. Yo siempre he sido imprudente desde niño. Mi mamá se la pasaba golpeándome porque siempre me metía en las conversaciones ajenas, siempre quería hablar con los adultos, nunca me callaba. A mí siempre me colocaban un lorito aquí, ¿se acuerda? Un lorito que le colocaba a uno al colegio. Éder habló demasiado en clase, ya yo entiendo, había algo con la predicación, había algo ahí con la enseñanza. Entonces dentro de ti hay cosas que a veces tú no entiendes, pero que hacen parte de tu destino, que hacen parte de tu llamado, que hacen parte de la razón por la cual te crearon. Y tú a veces dices: pero ¿por qué seré así? Bueno, esas son las cosas que Dios depositó en ti, en tu mochila de propósito. Antes que bajaras a la tierra, Dios te preparó y te capacitó. Usted no vino aquí a la tierra a pasarla bien, a mirar lejos, no. Usted vino con una razón y con un propósito. Y ese propósito está relacionado con tus dones, está relacionado con tus talentos. Ahora, cuando tú lees la vida de Sansón es una persona que tenía
talento, mucha fuerza. Era un tipo descomunal, era un tipo... Yo no sé si Sansón era fuerte, si era musculoso, no lo sé. La Biblia no da mucho detalle de eso, pero lo que quiero que sepas y lo tengas presente es que el tipo tenía demasiada fuerza. Levante su mano derecha y diga conmigo: tenía demasiada fuerza. Ahora, el tema aquí, para ir entrando en el mensaje, es que Sansón en muchas oportunidades comenzó a perseguir a los filisteos y comenzó a masacrarlos, comenzó a destruirlos con su fuerza descomunal. Pero hay una situación en la vida de Sansón que comenzó a pasar y que fue una prueba que se le presentó. Y quiero que usted vaya conmigo al libro de Jueces capítulo 14, si no estoy mal. Búscame la cita allí, por favor, donde Sansón tiene que enfrentar a un león. Se lo voy a parafrasear. Sansón está enfrente de un león joven. Dice la Biblia que un león joven se le atraviesa, y este tipo, que tiene una fuerza descomunal, toma al león joven y lo parte en dos pedazos, lo destruye como si fuese un papel. Y la Biblia dice que después que lo destruye, Sansón como que lo dejó allí un rato, y al pasar del tiempo, dice la Biblia que este animal comenzó a pudrirse, y dentro de este animal se comenzó a engendrar, por así decirlo, un panal de abeja. Es una situación media rara cuando usted la lee, pero lo que la Biblia quiere decir es que dentro de este animal muerto había un panal de abejas, y ese panal de abejas tenía miel. ¿Qué tenía? Tenía miel. Diga conmigo: tenía miel. Y la Biblia dice que cuando Sansón ve a este animal muerto con un panal de abeja dentro, dice que comenzó una especie de lucha interna dentro de él, porque el tipo, según algunos explican, tenía alguna inclinación por la miel. Al parecer era como medio diabético. El tipo tenía un gusto por el dulce, y la Biblia dice que esa situación, un panal lleno de miel dentro de un león muerto, lo comenzó a provocar. Escúcheme esto, recuerde quién es Sansón. Sansón es un tipo que no puede tener contacto con nada muerto, pero la Biblia dice que esto se convirtió en una tentación para él, al punto que Sansón no se pudo resistir, no se pudo aguantar, y la Biblia dice que metió su mano dentro del animal muerto y tomó de la miel. Y no solamente tomó de la miel, sino que la Biblia dice literalmente que no le dijo a sus padres, y que al contrario le dio a sus padres miel para comer. Y cuando tú lees esto, hay algunas cosas que voy a comenzar a decir, y ojalá la puedas anotar, porque quiero que entiendas que en la vida tú y yo tenemos fortalezas, tenemos dones, tenemos capacidades que Dios puso dentro de nosotros, pero que nuestra vida tendrá que ser administrada por el carácter y por la madurez frente a las decisiones que tomamos. Tenemos un tipo con un llamado demasiado poderoso, pero que frente a una tentación que parece fácil, no supo tomar la decisión correcta. Porque tú tienes que entender que Dios escoge tu destino, pero tu carácter es el que lo sostiene. Te lo voy a repetir: Dios te da destino, pero tu carácter y tus decisiones son las que lo sostienen. Cuando tú miras la vida de Sansón, tú tienes que entender que Sansón mató a 1000 filisteos con la quijada de un asno. Es un tipo admirable, es un tipo respetado, es un tipo que tomaba cuerdas y tiraba a los filisteos por allá. Es un tipo que destruyó campamentos con animales, con gente. Pero cuando estuvo enfrente a una situación que necesitaba de su carácter, la Biblia dice que aunque era un tipo fuerte, su comportamiento demostró que era débil. Porque tú tienes que entender que hay gente que son monstruos para la guerra, pero son niños para tomar decisiones. Porque tú puedes matar 1000 enemigos, pero si no puedes matar una impulsividad frente a la tentación, seguirá siendo un niño. Siempre perderá la guerra más importante, la que no se pelea con fuerza, sino con el corazón. La mayor batalla no la perdió Sansón en el campo de guerra, la perdió en una decisión pequeña. Y tú tienes que entender que el éxito de una persona se basa en saber tomar buenas decisiones frente a pruebas que se te van a presentar todos los días. Nadie llega a la grandeza en Dios haciéndose grande automáticamente. No, el caminar en Dios es una vida constante de decisiones, de pruebas diarias,
de cosas pequeñas. Por eso tú llegas a la iglesia haciendo un embusterazo, pero tú comienzas a bajarle el ritmo a eso y ya no dice 100 mentiras, dice 99, y Dios va trabajando en ti poco a poco. El problema de la gente es que la gente se frustra y se va de la iglesia con una sensación de fracaso, porque la gente cree que la transformación de Dios es automática. Y tú tienes que entender que en Dios la transformación es un proceso. Todos los que estamos aquí estamos caminando bajo un proceso. Y tú tienes que saber que Sansón cayó no por el tamaño de la tentación, porque era un poquito de miel, sino por el tamaño de su carácter. Cuando vio la miel dentro del cadáver del león muerto, él sabía que era parte de su voto nazareno, no tocarlo muerto. Era una regla para él, era una frontera, era una línea clara. Pero Sansón no pudo decir que no. Y tú tienes que saber que hay cosas a las que tú tienes que aprender a decir que no, por muy pequeñas e insignificantes que parezcan, porque esas cosas pequeñas terminan siendo determinantes para tu vida. Aquí está la raíz del fracaso espiritual del Sansón, y quiero que te lo lleves en tu corazón. La raíz del fracaso no fue el enemigo, no fue la tentación, no fue el diablo, no fue la brujería, no fue la envidia de la vecina chismosa, no, porque a veces en la vida creemos y asignamos nuestro fracaso a gente exterior, y usted tiene que comenzar a ser radical y a ser sabio y comprometido, a hacerse responsable de su vida. Quizás a usted le ha ido mal en la vida por las malas decisiones que ha tomado, porque a veces queremos espiritualizarlo todo, a veces queremos asignar nuestros errores al enemigo y a la brujería, pero muchas de las cosas malas que nos acontecen porque somos pésimos tomando decisiones en la vida. ¿Sabes por qué? Porque Sansón podía partir cadenas, pero no podía partir su propio deseo. Y en Dios tenemos un montón de gente talentosa aquí. En la iglesia hay un montón de gente con mucho talento, pero tú sabes, el talento no te va a asegurar nada en la vida si careces de carácter. Por eso quiero que entiendas que las pequeñas decisiones construyen grandes destinos. Usted quiere que Dios comience a usarlo. Por ejemplo, hay gente que quiere predicar, no sé, cantar, tocar un instrumento, pero ya ellos se visionan, no sé, en grandes plataformas predicándole a un montón de gente. Eso no va a pasar así. Todo en Dios es un proceso. Lo primero que usted debería hacer es, por ejemplo, matricularse en el MED, comprarse una Biblia, comenzar a cambiar tus hábitos, comportarte como lo que Dios dijo que iba a hacer contigo, porque es que la promesa de Dios requiere de un compromiso. Si Dios te dijo que te va a usar, pero usted nunca se compromete con la iglesia, usted nunca estudia, usted nunca practica, usted no se inscribe en un lugar donde lo enseñen a cantar, usted nunca va a crecer en Dios, nunca va a crecer en la vida. Si usted cree que Dios lo va a prosperar, pero usted se levanta a las 11 y se levanta molesto, en esta casa no dejan ni dormir, no, usted no va a hacer nada en la vida, usted va a ser un bagazo, perdón la expresión, pero es lo que va a hacer, porque la vida necesita que tú tomes responsabilidad. O sea, no te estoy diciendo que las cosas serán automáticas, pero a la medida que tú camines, a la medida que tú moldees tu vida, a la medida que tú tomes decisiones en ella, entonces Dios se va a manifestar. Si tú quieres que Dios te prospere, al menos monta un negocio. Es que no tengo mucho capital. Bueno, monta lo que sea, vende lápiz, vende libreta, pero comienza a moverte y mira cómo Dios comienza a abrir camino, porque las pequeñas decisiones forjan grandes carácter, grandes destinos, perdón. Entonces, todo gran propósito tiene un precio pequeño que se paga todos los días. Te lo voy a repetir: todo gran propósito tiene un precio pequeño que se paga todos los días. Un límite que respetas, una tentación que rechazas, una actitud que corriges, un hábito que sostienes, una conversación que evitas, un mensaje que no contestas, un deseo que filtras. Todos los días hay pequeñas pruebas que necesitamos vencer para poder llegar a la grandeza. Y eso no se vence con talento. Eso no se hace con tus
capacidades, con tus virtudes, se hace con carácter. Y el carácter, quiero que lo sepa, la definición de carácter es que el carácter es un constructo. Es decir, que no es algo que te entrega, no es algo que tú compras, es algo que construyes día a día. Por eso, no sé si a usted le ha pasado, pero yo a veces me encuentro con conversaciones mías de hace 8 años y comienzo a leer la manera como me expresaba y parece que no soy yo. Yo digo, este no puedo ser yo, este tipo no sé quién es. ¿Sabes por qué? Porque nuestra personalidad va cambiando. Por eso no se moleste cuando le digan, has cambiado. Es la gracia, necesitamos cambiar. No podemos ser los mismos de hace 10 años, porque el carácter es un constructo, es una manera de comenzar a cambiar las cosas en tu vida. Deje de estar pensando que Dios va a enviar un ángel que te va a liberar de todos los problemas. Ese no es el diseño divino. Y que te va a caer una bolsa de plata en la cabeza, no te va a pasar. No te va a pasar. Dios está buscando gente que todos los días se levante con una actitud diferente, con ganas de crecer, con ganas de ser usado. Gente que todos los días se levante con buena actitud, que se levante con la capacidad de cambiar, con la capacidad de reconocer su falla, sabiendo que no es perfecto, pero que Él que comenzó la buena obra en ti la va a perfeccionar. La va a perfeccionar. Dios está buscando gente que sea capaz de reconocer que necesita ser transformado. ¿Sabe cuál fue el problema de Sansón? Que Sansón pensó que lo único que necesitaba era fuerza. Hay gente que cree que lo único que necesita es un buen carro para competir, pero se le olvida que dentro del carro hay una persona que necesita tomar decisiones, que necesita administrar, que necesita enfrentar la vida, que necesita tener carácter, tener humildad para entender que no es perfecto, que todos los días te vas a equivocar y que eso hace parte de la vida, porque tu destino depende más de tus hábitos que de tus enemigos. Hay gente que se la vive predicando y que Dios te va a salvar. Dios no te va a salvar. Hay gente que cree que Dios es un asesino, un Simón Bolívar, que va a bajar en un caballo con una espada y va a despedazar a tus enemigos. Y ¿sabes qué? ¿Quieres que te diga la verdad? A veces Dios va a permitir que a tus enemigos le vaya bien. A veces va a permitir que te humillen. ¿Sabes por qué? Porque el deseo de Dios no es vengarte. El deseo de Dios es hacerte crecer tanto que tú no necesites que nadie sufra para sentirte bien, que tú no necesites que nadie tenga que caer, porque tú sabes que tú eres un destino y eres un propósito. Y a tus enemigos, bueno, bendito Dios por tus enemigos. Tú viniste a la tierra a un destino, a una razón, a un propósito, y tú te vas a concentrar en eso. Tú no necesitas que le vaya mal a nadie para sentirte bien. Eso habla de carácter, eso habla de madurez. Hay gente que 10 años que se separó y todavía vive hablando mal del marido. Dios mío, suéltalo ya. De verdad, ya, mi hija, ya. La mamá de mi hijo en estos días, bueno, yo me separé hace muchos años, para la gloria de Dios. Y ella tiene su pareja, se volvió a casar. De hecho, qué loco, hoy está en la iglesia con su pareja y está embarazada. Y cuando mi hijo me contó que su mamá estaba embarazada, yo brinqué como si fuera mío. Yo le dije a mi hijo, vas a tener un hermano por fin, porque ya mi corazón está sano. O sea, bendito Dios, la vida sigue, otras oportunidades vienen, otras personas vienen, otras puertas vienen. Deja de estar quejándote por lo que ayer no pudo ser. O sea, hay vida para ti, hay destino para ti, hay promesas para ti. Pero tú tienes que asumir que tu destino depende más de tus hábitos, de tus decisiones, de tu carácter, de tu manera como administras el dinero. Ay, es que yo quiero un príncipe azul. Sí, mija, pero usted no trabaja, usted habla mal. Entonces tú no puedes aspirar a algo que tú no estás listo para recibir, porque posiblemente cuando venga no estarás listo y lo que era bendición terminará siendo maldición. Pero vengo a hablar con gente que va a comenzar a tomar responsabilidad de su vida. Si te cerraron la puerta ayer, bendito Dios, hay una nueva oportunidad para ti mañana. Estoy hablando con gente que va a tomar el control de su vida, de sus decisiones,
de su finanza, de su ministerio. Diga amén, amén, amén a eso. No, es que a mí nunca me usan en la iglesia. No te usan porque cuando te dan la oportunidad no estás listo. Tómate el tiempo, papi. Dios te va a usar a su tiempo, en su momento. Ahora, Sansón se desconectó de la grandeza que Dios tenía para él frente a una situación que necesitaba un poco de carácter y no lo tuvo. El tipo metió las manos dentro de un animal muerto. Cortó el pacto divino que Dios tenía. Se le olvidó que era nazareo. Se le olvidó que había un pacto, que había una razón, que había un destino, que había un propósito. Y tú tienes que entender que Dios tiene un plan para ti. Entiéndelo, por favor. Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un diseño para ti. Pero tú eres responsable del camino que te va a conducir a ese plan. O sea, tienes que entender que tus decisiones, que tu manera de enfrentar la vida, que incluso la pareja que escogiste, la carrera que escogiste, la manera como administras tu dinero, termina influenciando en el destino que Dios tiene para ti. Yo tengo un poquito de diferencias con algunos conceptos teológicos, ¿no? Por ejemplo, en la iglesia se habla mucho de predestinación. Para los que no conocen ese término, predestinación es como que Dios tiene diseñado tu vida desde antes de la creación, y todo lo que tú hagas, tú puedes hacer lo que tú quieras, igual Dios va a cumplir su plan en ti. Bueno, yo creo en parte eso. Creo que Dios tiene un plan contigo y que está escrito. Cuando tú lees la Biblia, David dice: mi embrión vieron tus ojos, y en él, en tu libro, estaban escritas todas las cosas. O sea, yo creo que Dios se tomó el tiempo de escribir tu vida. Pero cuando tú estudias la vida, como por ejemplo de Jonás, Dios le habla a Jonás y le dice: Jonás, tú irás a Nínive y en Nínive vas a predicar. Ese es el destino de tu vida. Pero la Biblia dice que Jonás no le dio la gana de ir a Nínive, se fue para otro lado. Pero cuando tú terminas el libro, el tipo termina en Nínive, es correcto. Pero no es lo mismo llegar a Nínive seco que la manera como llegó Jonás. La Biblia dice que Jonás llegó a Nínive, pero vomitado por un pez. Por eso tú tienes que entender que la manera como tú llegas al destino es tu responsabilidad. Las fuerzas con las que tú llegas es tu responsabilidad. La manera como tú permites que Dios te lleve en la vida, esa es tu responsabilidad. Y Sansón tenía un destino, pero el tipo tomó algunas decisiones que no favorecieron y que no permitieron que el destino de Dios se desarrollara de manera correcta, o de manera plena más bien. Por eso te decimos que el auto no es suficiente. O sea, el venir aquí, que te profeticen y que te pongan las manos y que te tumben, y tú vuelves y te paras y vuelves y te tumban, y te echan agua y te echan aceite y te echan Coca-Cola y te echan de cuanta cosa. Eso no es suficiente. O sea, tú necesitas entender que Dios es un Dios soberano, es un Dios poderoso, pero la vida hace parte de todo este montón de situaciones complejas que van forjando en ti una personalidad. O sea, Dios no anda como que peleando con tus enemigos, porque a veces Dios que los coloca, porque es el destino que Él tiene para ti. Y cuando tú comienzas a ver a Dios de manera diferente, tú vas a asumir que las decisiones que tomas son tu responsabilidad. Vamos a entrar aquí en el mensaje ahora sí. Entonces, cuando tú estudias la vida de Sansón, este tipo no solamente tenía problemas con las decisiones, sino que ese problema de tomar decisiones se manifiesta en un área que para todos los seres humanos es bastante difícil y es bastante sensible, y se manifiesta en el corazón, porque la Biblia dice que del corazón mana la vida, y la manera como tú decides en tus emociones refleja mucho la manera como tú ves la vida. Y este tipo era un tipo que tenía algunos problemas con mujeres, pero más que como mujeres, quiero que lo veas como que
porque tenía problemas con algunas áreas de su vida que vamos a entender más adelante. Y quiero que sepas que Sansón tuvo tres mujeres que eligió, y tres mujeres que significan tres cosas que tú debes evitar en la vida. Quiero que vaya conmigo al libro de Jueces, capítulo 14, y lea conmigo lo que dice allí, porque Sansón tuvo una mujer que no dice la Biblia su nombre, pero la Biblia dice que era la mujer de Timnat. Y cuando tú lees Jueces capítulo 14, pónmelo en la pantalla por favor, dice: he visto en Timnat una mujer, tómala y dámela por mujer. Jueces capítulo 14, se me durmió el de la pantalla. Y cuando tú lees la Biblia, mira lo que dice la Biblia: vino pues su padre a donde estaba la mujer. No, versículo 1, papi, porfa, versículo 1 de ese mismo capítulo. Pues descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Déjalo ahí. ¿De las hijas de quién? ¿Y quiénes son los que estaban persiguiendo al pueblo de Israel? Los filisteos. El tipo se enamora de una de las hijas de sus enemigos. Versículo 2. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Versículo 3. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y la primera decisión que Sansón toma en su corazón para tomar mujer es que la primera mujer de Sansón es una mujer llamada la mujer de Timnat. Y tú sabes qué sucedió con Sansón. Sansón fue y la vio y se enamoró de ella, aún sabiendo que era hija de los que estaban persiguiendo a sus padres. Y tú tienes que entender que Timnat proviene de la idea de porción asignada o territorio delimitado. Pero Sansón escogió su porción no por propósito, sino por impulso. Lo que representa Timnat es un tipo de persona. Timnat es la elección que haces por tus ojos y no por tu espíritu. Y todo lo que haces en Timnat lo haces bajo impulsos y no bajo revelación. Timnat es la mujer que Sansón vio y comenzó a sentir mariposas en su estómago, porque en Timnat es donde tú tienes que entender que hay momentos en la vida donde necesitas tomar decisiones no por tus ojos, sino por tu espíritu. Timnat representa lo que te gusta, Timnat representa lo que te atrae, Timnat representa lo que te acelera el corazón, Timnat representa lo que te genera química, lo que te genera un despertar, lo que te produce adrenalina, pero que tú sabes que no te conviene. Timnat, todo aquello que tú escoges bajo la emoción, es el préstamo que sacas en el banco bajo la emoción. Es la decisión que tomas a nivel familiar bajo la emoción. Es la decisión que tomas en el ministerio bajo la emoción. Porque Timnat es todo lo que representa lo superficial. Es una conexión contigo. Es una sensación, pero no tiene propósito. Es algo que te impulsa a decidir rápido, pero sin pensar. Y en la vida hay situaciones que necesitas entender que no puedes tomar bajo emoción, porque Timnat es lo que te aparta del crecimiento. Timnat es lo que se ve bien, pero no te hace bien. Es la relación amorosa que tú sabes que te gusta, pero no te conviene. Es el negocio que te proponen, que suena bien, pero tú sabes que no te conviene, porque hay un destino en ti, Sansón. Y tú tienes que entender que Timnat es el lugar donde Sansón tomó decisiones por emoción. Es la relación que escoges pero sin propósito. Son las amistades tóxicas que te caen bien pero no suman a tu vida. Son aquellos proyectos que te encantan pero que no te convienen. Eso es Timnat. La Biblia dice que él la vio
y se enamoró de ella sin conocerla, perdón. Timnar representa las decisiones que tomas por gusto y no por visión. Es cuando te compras el iPhone 17, pero tu cama se está cayendo. Dios mío, desgraciado, debería Dios matarte. Es la manera cuando tú tomas decisiones porque eres influenciado por lo que el mundo dice. Es cuando vives de apariencias. Es cuando vives bajo una mentira. Timná es el lugar donde tomas decisiones impulsivas porque te gustan, pero no te convienen. Son las amistades que escoges porque son mis amigas, pero no te convienen. Timná representa el lugar donde Sansón comenzó a desconectarse del destino que Dios tenía. ¿Sabes por qué? Porque tomó decisiones por gusto y no por visión. Y quiero decirte algo en esta noche. Tú necesitas tomar decisiones basado en lo que Dios dijo de ti. Escúcheme, no se desespere, no se turbe, no se compare con nadie. Dios tiene planes contigo. No venda su integridad, no venda ni siquiera su cuerpo a nadie, no venda su conciencia. Usted tiene un llamado demasiado grande en Dios. No permita que la tribulación te confunda. No caigas en el desespero de tomar decisiones importantes bajo la presión del público, bajo la presión de las circunstancias. Sansón, dice la Biblia, que la vio y se enamoró, pero no le convenía. Se dejó cautivar por la apariencia. No viva de apariencia, no viva de prototipo, no viva de eso. Yo tengo un problema con, no sé, a veces como que, yo no sé, la gente vive muy influenciada por los discursos de la sociedad. Por ejemplo, hoy las mujeres ya no lloran, solamente facturan. Y los hombres, ninguno sirve, todos son princesos. Y usted se ríe, pero es verdad. Mira, yo conozco gente que le ha dicho que no a gente buena, porque quizás el tipo mide 1.60. El tipo es un tipazo, la ama, tiene planes con ella, pero la muchacha le gusta. El tipo le cae bien, le gusta, pero no soportaría que sus amigas le digan, ay, que tu marido es chiquito. ¿No? ¿Tú sabes por qué? Porque usted, y da risa, pero nosotros, nuestras decisiones no son tan nuestras como usted cree. No. Usted siempre toma decisiones pensando en lo que el otro va a decir, en lo que el otro va a pensar, en lo que otro va a opinar. A veces tú tienes unos gustos raros para vestir y a mí me gusta la gente que se viste a veces raro. Yo molesto, pero en la universidad hay gente que se viste rarísimo. Yo digo, este tipo tiene personalidad, este tipo le importa un comino que yo me burle, este tipo se pone la ropa porque le encanta y no le importa lo que le diga, no le importa lo que la gente piense. Este tipo toma decisiones basadas en sus pensamientos propios, pero a veces tomamos decisiones. Es que Juanchita se compró el último iPhone. Dios mío, págate una carrera en la universidad, haz algo productivo, monta un negocio, deja de estar viviendo para las apariencias. Timná es el lugar donde tú vives para aparentar algo que no eres, para aparentar algo que no tiene que ver con tu destino. Sansón, las filisteas no son para ti, pero te gustó porque te cautiva, porque te mueve el piso. Hasta para conseguir pareja. Yo le voy a decir algo, hombre que está aquí, mujer que está aquí, búsquese a alguien que después que se le vaya la cuestión, la emoción del momento, al menos tengas a alguien con quien hablar. Porque a veces somos tan, no sé ni cómo decirlo, pero superficiales, que coges a un tipo o una mujer, no está mal, escúchenme, no está mal, pero todo debe ser un equilibrio. No, porque es bonito, porque tiene dinero, porque es profesional. Eso no es suficiente. Tú no te vas a casar con eso. Tú te vas a casar con el que vive dentro de eso. Entonces trata de tener un equilibrio que te guste, pero que tenga cosas que a ti te conecten, cosas que te den destino de vida. O sea,
Cásese con alguien para tener destino, no solamente para tener una casa bonita y un carro bonito, porque conozco un montón de gente que tiene buena casa, buen carro, pero viven horrible. Búsquese a alguien con quien hacer vida, búsquese a alguien con quien tener destino. Igual al momento de montar un negocio, piense con la cabeza fría, piense en las cosas que usted toma para sí, piense no con impulsividad, no con apariencia, piense con destino y con propósito. Y Timná, Sansón la escogió por emoción. Pero no fue la única mujer que escogió Sansón. Voy a avanzar porque ya se me está acabando el tiempo. Sino que la Biblia dice que Sansón tuvo una segunda mujer. Jueces capítulo 16. Pónmelo por favor. Jueces capítulo 16 dice: fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. La Biblia no dice su nombre, pero la Biblia dice que Sansón fue a Gaza y en Gaza había una mujer, pero esta mujer era ramera, era prostituta, y la Biblia dice que Sansón se acostó con ella. Y tú tienes que entender que aquí, más que una mujer, es un lugar donde tomas decisiones, porque tú tienes que saber que hay momentos en la vida donde vas a tener que enfrentar a Gaza. Tú sabes que es Gaza. Gaza es el lugar donde tomas decisiones solamente por placer, pero no hay compromiso. Gaza es todo lo que hace que en realidad no te hace bien ni causa compromiso. La prostituta de Gaza es la persona que solo quiere pasarla bien, pero no quiere responsabilidad emocional. No está pensando en mañana, solo aparece para llenar un vacío momentáneo. Son esas cosas que tú haces en la vida, que lo haces por placer, pero que no tienen destino, no piensan en el mañana. Hay gente que cuando está en los carnavales se vuelve loca. O sea, si ellos se pueden tomar todo el trago de Barranquilla, se lo van a tomar, porque se les olvida que el miércoles la vida sigue, que hay cosas que pagar, que hay responsabilidades que tomar. Cuando tú estás en Gaza, tú no piensas en el mañana, todo te lo comes hoy. Cuando tú no estás en Gaza, no estudias. Cuando tú estás en Gaza, no inviertes. Cuando tú estás en Gaza, no guardas, porque solamente piensas en los 5 minutos de placer. Pero no piensas que hay un compromiso. Cuando tú estás en Gaza, vienes a la iglesia, te emociona, das 3 vueltas, lloras, hablas en lengua, pero nunca te comprometes, porque solamente vives de la emoción del momento. Cuando tú estás en Gaza, no eres capaz de visionar tu vida para que tus generaciones sean diferentes, porque no piensas en el mañana. Gaza era una ramera, era una prostituta, era una mujer del momento. Y esa es la relación que tiene con esto. Simbólicamente es todo vínculo donde tú eres usado o donde tú usas a otro. Es el tipo de relación que desgasta, que no suma, que no construye, que te aleja de tu propósito porque te roba el enfoque. Hay amistades que no suman, relaciones que no suman, hábitos que no suman, que son placer de momento de 5 minutos, pero no tienen destino. La prostituta de Gaza representa una relación de entretenimiento, de conversaciones vacías, de conexiones por soledad, no por propósito. Por ahí dicen que es mejor estar solo que mal acompañado. ¿Sabes qué representa Gaza? Representa el placer momentáneo, pero está lejos del compromiso. Es la gente que viene a la iglesia, pero nunca se compromete, nunca sirve. Siempre tiene una excusa para todo. Ven a Dios como una bola de cristal. Dios dame, Dios ayúdame, Dios libérame, Dios venga, me dio esto, Dios esto. Pero nunca hay un compromiso. No se comprometen ni siquiera. Mira, hay gente con 45 años y todavía vive con los papás. De verdad. O sea, porque no quieren compromiso. Yo conozco gente que no se quiere ir de su casa porque en su casa están bien ahí. Las 3 balas, aire acondicionado, no pagan un peso. Y prefieren no tener mujer porque no quieren compromiso de ninguna especie.
Pero Dios está buscando gente comprometida. Tú quieres que Dios te dé victoria y te dé éxito y te dé ministerio. Comprométete con Dios. Porque Dios no es un Dios de emociones. Dios es un Dios de propósito. Dios es un Dios de destino. Dios es un Dios de compromiso. Y es lo que Dios está buscando. Dios está buscando gente que se comprometa con Él. No que lo vea como una bola de cristal. No que lo vea como un amuleto. No que lo vea como la única respuesta que tengo en mi peor momento. Pero cuando eso ya pasa, paticas, ¿para qué te tengo? No. Quiere que le diga algo. Lo que usted vino a buscar, eso no es nada para lo que Dios te puede dar. A veces Dios ni te lo va a dar porque Dios tiene cosas mayores. Hay gente que se le olvidó. Escuche esto. Hay gente que se le olvidó la razón por la cual vino. Porque Dios tenía cosas mejores para ellos, cosas más grandes, cosas más poderosas. Alguien diga amén a eso. Y la última mujer, este tipo fue mujeriego, es de la que todo el mundo habla, Dalila. Dalila representa la relación que te explota, te consume y te debilita. ¿Tú sabes qué pasó para ir cerrando? Que los filisteos se dieron cuenta que Sansón tenía fuerzas, pero que tenía un problema en su corazón. ¿Sabes qué hicieron? Contrataron a una mujer llamada Dalila y le ofrecieron un dinero porque ellos querían saber de dónde provenía la fuerza de Sansón. Y Dalila aceptó el trato. Jueces capítulo 16 versículo 15 dice: y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces, Sansón, y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole, Dios mío, ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón, le descubrió el secreto de su vida. Su mamá le dijo: nunca le digas a nadie de dónde proviene tu fuerza. Pero una Dalila le presionó y le engañó. Y la Biblia dice que Sansón descubrió el secreto de su vida, le reveló su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Porque tú tienes que entender que Dalila proviene de la raíz Dalá, que significa debilitar, disminuir, colapsar. Dalila significa la que te debilita, la que te reduce, la que te deja sin fuerzas. Lo que representa este vínculo es que Dalila no quería a Sansón por lo que Sansón era, sino por la recompensa que ofrecieron por él. Hay gente que no te quiere, te lo voy a decir así: no te quieren. ¿Sabes qué quieren? El beneficio que obtienen por estar contigo. Quieren tu ministerio. Hay amigos que saben que tú cargas destino y te invitan a beber, te invitan a hacer estupideces, ni siquiera porque les guste hacerlo contigo, porque saben que como tú te conectes con la palabra que Dios te dio, que como tú te comprometas con lo que Dios te dijo, serás más grande que ellos. Y son gente envidiosa que te vive debilitando, que te hace perder el tiempo, que siempre te invita a cosas negativas, a cosas que no producen nada. ¿Sabes quién es Dalila? La que quería la recompensa por Sansón. Dalila es el tipo de persona que te ama mientras tú le sirves, que te valora mientras tú produces. Son tus amigotes que cuando tienes trabajo están allí, pero cuando tú no tienes, jamás preguntan cómo tus hijos comen. Son aquellas personas que te buscan por conveniencia, que te exigen más de los que dan. Es aquel jefe que te explota, que no te permite venir a la iglesia.
Son aquellas circunstancias también que decides tomar, pero que te debilitan. Son aquellas peleas que no te llevan a ningún lugar. Es todo aquello que te roba la identidad, que te roba el brillo, que te roba la fuerza. ¿Sabes qué pasó con Sansón? Le reveló su secreto a Dalila. Y la Biblia dice que Dalila se lo fue a contar a los filisteos. Y los filisteos, dice la Biblia, le sacaron los ojos, lo dejaron sin visión. Porque Dalila representa las decisiones que tomas, que te sacan de la visión. Mira, hay gente que lo peor que le pasó fue que Dios le dio un trabajo. Dios, dame un trabajo, Dios le da y más nunca viene. O sea, eso no tiene coherencia. Hay gente que lo peor que Dios le dio fue un marido, una mujer, un hijo. Porque no puede ser que la respuesta de Dios sea la razón para alejarte de Él. Y Dalila representa todo aquello que haces que te saca de la visión, que te saca de la iglesia. Como dice el pastor Rafa, así es el diablo. El diablo te dice, tómate una, no pasa nada. Cuando te la tomas, y eso que eres cristiano, eso que vas a la iglesia. Así es la gente quiere que tú caigas para tener un argumento para justificar su pecado. Esa es la gente de Dalila, es la gente que te absorbe, es la gente que te saca de la visión, pero también es la gente que te deja sin fuerzas. ¿Sabes qué hicieron con Sansón? Le quitaron el cabello y perdió su fuerza. Profeta, pero Dios no tenía un plan con él. Dios tenía un plan con él, pero tú eres el responsable de la manera como llegas, de las fuerzas con las que llegas y de cómo disfrutas las promesas que Dios te dio. ¿Tú sabes qué pasó con Sansón? Te lo voy a leer para irme, que ya tengo hambre. Vaya conmigo. Jueces capítulo 16, versículo 28. Pónmelo en la pantalla, por favor. Jueces capítulo 16, versículo 28. Mire lo que dice. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, a Jueces capítulo 16, versículo 28. Colócalo, por favor, para que lo puedan leer. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego. Solamente esta vez. Lo tenían preso, no tenía ojos y no tenía fuerzas. Y comenzó a clamar a Dios y le dijo, fortaléceme una vez más, por favor. Oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio, estaba en medio de una celda. Y la Biblia dice que tomó las dos columnas de aquel lugar sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con todas sus fuerzas y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante toda su vida. Este punto es extremadamente emocional, porque Sansón llegó a su destino. Al fin murió cumpliendo la razón por la cual Dios lo había creado, derrotando a los filisteos. Pero llegó tarde, llegó ciego, llegó destruido. La mayor victoria de su vida no la pudo ver, porque sus pésimas decisiones lo habían dejado sin visión. Y tú tienes que entender que hay un destino para ti, que hay un llamado para ti. Pero tus decisiones, tu carácter, tu personalidad, tu determinación, tu disciplina, tu trabajo. ¿Tú sabes cuándo las promesas de Dios se van a acelerar? Cuando usted se acelere. Usted decide cuándo llegan. Usted decide cómo llegan. Y usted decide la manera como va a disfrutar de ellas. ¿Sabes cómo llegó Sansón? Ciego, sin fuerzas.
Dios le dijo a Moisés: Moisés, tengo una promesa para ti. Este pueblo tú lo llevarás a un lugar mejor. ¿Y tú sabes qué pasó con Moisés? No llegó. No disfrutó de lo que Dios le había dicho. Luego Moisés se aparece en el nuevo pacto en una circunstancia bastante mística. La Biblia dice que Jesús se transfigura y estaba Moisés y estaba Elías. Y algunos dicen que esa fue la manera como Dios le cumplió a Moisés. Pero no es lo mismo llegar vivo y disfrutar del fruto que tener que llegar en otras circunstancias. Por eso te dije, no es lo mismo llegar a Nínive seco que llegar vomitado por un pez. Y la invitación en esta noche es que tú puedas tomar decisiones. Porque ser evangélico no es suficiente. Venir a la iglesia ni siquiera es suficiente. Y hay gente que ni viene, peor todavía. Tú necesitas tomar decisiones. Necesitas sanar tu corazón. Necesitas perdonar gente. Necesitas perdonarte tú mismo. Necesitas tomar responsabilidad. En estos días, para cerrar, digo esto. Mi hijo el año pasado le fue muy mal en el colegio, muy mal, demasiado mal. Para mí fue un golpe, no sé, me duele mucho eso. Y yo hice lo que todo papá hace, regañarlo, castigarlo. Me volví loco pensando que quizás porque me enteré que dijo que no le gustaba el colegio. Pero yo entendí que yo no puedo criticar algo en lo que nunca he trabajado. Yo hablé con su mamá, le dije: la responsabilidad del colegio del niño este año es mía. Yo me encargo de las tareas, yo me encargo de los trabajos, yo voy a las reuniones. Y así lo comencé a hacer. De hecho, aquí está el pastor Euclides, que sabe que hasta me lancé que para el consejo del colegio. Mi hijo: ¿y qué, papi, tú qué vas a hacer allá? Sí, porque en el colegio descubrí que habían ciertas falencias. Son maestros, son buenísimos, lo hacen con todo el corazón. Pero hay cosas que, por ejemplo, desde otras visiones, uno se da cuenta que hay falencias. En la primera reunión, literalmente, la señora nos dijo que los matáramos a palo. Yo dije: bueno, una señora tiene otra visión de vida. Pero yo, ¿cómo yo voy a criticar un colegio si no soy capaz de trabajar en él? En este año me puse con mi hijo. Es desgastante, de verdad. Las tareas de los pelados no son para los pelados, son para uno. Se hace una locura. Yo todos los días llego de la universidad, después de hacer las cosas del trabajo, me siento tarde. ¿Qué tienes? Hacemos trabajo, le explico, le pongo video, vuelvo a aprender cosas que se me han olvidado. Pero si tú no trabajas en eso, o sea, si tú no sacrificas, si no hay una capacidad de invertir tiempo, de invertir dinero, de invertir esfuerzo, de invertir ganas en lo que Dios quiere hacer contigo, no va a pasar nada. O sea, te pueden dar el carro más rápido del mundo, pero si no hay un aprendizaje, o sea, si usted no es capaz de venir a estudiar al MED, si usted no es capaz de formarse, si usted no es capaz de permitir que su corazón sea sanado, nada va a pasar con usted. Usted puede tener el carro más rápido, no va a llegar, se va a estrellar, seguramente se le va a voltear el carro porque no sabe tomar decisiones, porque no sabe administrar. Dios, dame una empresa, pero tú no sabes administrar. Tú te ganas 2 millones y te vuelves loco. Tú te la vives gastándote el dinero en cosas innecesarias. Necesitas tomar responsabilidad, necesitas tomar buenas decisiones, necesitas formarte. Sansón, la fuerza no es suficiente, papi. Tú necesitas carácter, tú necesitas determinación. Usted necesita dejar de pensar que el Espíritu Santo lo único que hace es pararte los pelos y ponerte a dar vueltas. No, el Espíritu Santo te va a confrontar en situaciones precisas, te va a convencer de pecado, te va a hacer que te doblegues el ego y tú vas a ver realmente quién es el Espíritu de Dios, porque ese espíritu que hemos creído es un espíritu emocional. No, el Espíritu de Dios es una capacidad de poder tener la mente de Cristo en nuestra mente. Y eso es lo que va a pasar contigo. Te vas a ir de aquí con algunos se les va a olvidar, pero yo sé que aquí hay gente que
que va a ser determinante. Vas a tomar buenas decisiones. Apenas que llegues a casa vas a comenzar a analizar tu vida. Busca ayuda. Si tienes problemas emocionales, busca ayuda. Aquí en la iglesia hay consejería. Busca terapia, no sé, busca a alguien que te ayude. Habla con alguien. Si ya sientes que el problema se te salió de las manos, siento esto en mi corazón fuerte. Que hay gente aquí que tiene situaciones muy complejas, de las que ni siquiera se atreve a hablar. Busca ayuda, busca a alguien. Dios te va a ayudar. Dios te trajo hoy para recordarte que Él está contigo y que tu victoria ni siquiera está en el carro, está en su gracia y su favor.